Muy bien, los hijos de Israel han entrado a la tierra prometida. Los hijos de Israel han librado unas cuantas batallas. En algunos han sido victoriosos, en otras han sido derrotados. En los que han sido victoriosos han sido porque han buscado el rostro de Dios y han seguido las instrucciones de Dios. En las que han sido derrotados ha sido porque en realidad no se detuvieron para preguntarle a Dios cuál era su voluntad, para preguntarle a Dios cómo proseguir, para preguntarle a Dios qué era y cómo era que Él quería que avanzaran, ¿verdad? Suele suceder. Dios es nuestro general, Él es nuestro comandante en jefe, por así decirlo. Todos sabemos que estamos en una batalla espiritual mientras estamos aquí en la tierra. Y tenemos que estar en constante contacto con nuestro general para saber cómo quiere Él que procedamos. Él tiene la estrategia adecuada para poder luchar contra los enemigos. Él tiene el armamento necesario para que nosotros podamos no solamente defendernos, sino atacar al enemigo, que a propósito es de lo que se trata el estudio que las mujeres van a tener, la armadura de Dios. Así es que, hermanas, prepárense, reciban lo que el Señor tiene para ustedes a través de ese estudio y luego compártanla con sus esposos, para que ellos también puedan estar preparados para esas batallas espirituales que constantemente estamos librando. Ahora, hemos dicho desde el principio y seguimos insistiendo que el libro de Josué es una imagen, es como un tipo de la vida cristiana. Una vez que venimos a Cristo, una vez que somos salvos, entramos a lo que conocemos como la vida de salvación, entramos al proceso de la santificación en nuestras vidas, pero a través de nuestro caminar diario encontramos que tenemos que estar constantemente librando batallas que a menudo no pensábamos que íbamos a tener que librar. Sin embargo, el Señor ya nos ha salvado, el Señor ya nos ha llevado a la tierra prometida. Y lo que ahora nosotros tenemos que hacer es por fe tomar toda la tierra que Él ha preparado para que nosotros tomemos. Y es mucha la tierra, es mucho el terreno espiritual que Él quiere que ganemos, en el cual Él quiere que avancemos día con día en nuestro caminar con Él. Podemos ir, como dice Pablo, de triunfo en triunfo constantemente, arrasando con nuestros enemigos, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a las instrucciones que Él nos da en su palabra. Hoy, comenzando con el capítulo 15 y el capítulo 16 y el capítulo 17 y el capítulo 18, que es el capítulo 19, vamos a ver cuán detalladamente se llevó a cabo la repartición de la tierra que era la tierra prometida. Ahora no vamos a leer todos esos capítulos porque lo que íbamos a tener que hacer es leer un montón de libros, leer acerca de un montón de puntos geográficos que aun cuando fuera muy interesante, de todas maneras no nos lleva a la enseñanza que dentro de esos capítulos vamos a recibir. Entonces vamos a verlos así a grandes rasgos, pero donde haya necesidad de detenernos para señalar algo importante, lo vamos a hacer. Entonces ahí en Josué capítulo 15 comenzamos a ver lo que fue la repartición de la tierra a cada tribu. Y si ustedes tratan ahorita ahí de comenzar a leer, ven los nombres que se dan y ven los límites que se mencionan y ven todo eso. Y aunque pudiéramos nosotros pensar que es un poco tedioso leer todo esto que aquí se nos menciona, para los hijos de Israel no era nada tedioso porque ahora iban a empezar a recibir la heredad que Dios les había prometido. Ahora la promesa de Dios iba a empezar a cumplirse y ahora iban a poder contar con esa tierra que se les está dando, ¿sí?, como suya. ¿Sí? Todo mundo de alguna manera en nuestros países y de hecho inclusive Estados Unidos siempre ha habido luchas por la tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan del lema de Emiliano Zapata? ¿Alguien lo sabe? Tierra y libertad, ¿verdad? De eso se trataba. La tierra es ¿verdad? De eso se trata, de tener ese terruño, ¿verdad? De tener esa tierra. Cuando estamos aquí en Estados Unidos, uno de los mayores anhelos que tiene la gente es ¿qué? Comprar su propia casa. Aunque nunca va a ser nuestra, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Porque se tarda uno mucho para pagarla y pueden pasar tantas cosas, pero de todas maneras nos consideramos propietarios, ¿verdad? Y eso es un motivo de estar orgullosos, eso es un motivo de estar contentos, es un motivo de alegría, porque
Tenemos nuestra casa, nadie nos puede echar de ella, nadie nos las puede quitar. Entonces, para nosotros pudiera ser, al leer todos estos nombres y pudiera, al leer todos estos puntos geográficos y todo, pudiera ser un poco tedioso, pero para los hijos de Israel no, porque finalmente iban a recibir lo que les fue prometido. Ahora también en estos capítulos vamos a ver algunas luchas que ellos van a tener, algunas pruebas por las que van a tener que pasar. Y vamos a ver que algunas de estas luchas las tuvieron que librar, no porque Dios quería que las tuvieran que librar, sino porque ellos mismos, ¿sí?, no hicieron lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Sí, hay pruebas que Dios deja que lleguen a nuestras vidas con el propósito de dejarnos ver qué tan comprometidos estamos nosotros con Él para seguir sus mandamientos, para que veamos si estamos fallando en alguna manera en nuestro caminar cristiano y para que tomemos las medidas necesarias para corregir ese caminar y volver a ponernos en el camino que nos lleva a cumplir con su voluntad. Pero hay pruebas que terminamos teniendo que pasar, que terminamos teniendo que librar a causa de nuestras imprudencias, a causa de nuestras desobediencias a lo que Dios claramente nos ha dicho en su palabra. Creo que mucha gente como cristianos pasamos por pruebas, pasamos por aflicciones, pasamos por situaciones difíciles. Y empezamos a echar, en primer lugar empezamos a echar la culpa al diablo, ¿verdad? Empezamos a decir que son batallas espirituales, empezamos a decir que Satanás nos está atacando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otras veces simplemente nos resignamos y decimos, es que Dios lo está permitiendo, ¿verdad? Y Él tiene algo que enseñarme. Pero si en realidad nos ponemos a escudriñar las cosas como las vivimos, a menudo pasamos por este tipo de pruebas simple y exclusivamente por nuestras propias imprudencias y nuestra desobediencia a lo que Dios claramente nos ha dicho en su palabra. A menudo pasa como nos dice Pedro, ¿verdad? En primera de Pedro 2:20 se nos dice que a veces sufrimos por hacer lo malo. Y cuando sufrimos por hacer lo malo no hay ningún mérito en ello. Es cuando sufrimos por hacer el bien y aguantamos el castigo que entonces hay algún mérito que podemos recibir de parte de Dios. Pero cuando estamos sufriendo por haber hecho lo malo, cuando estamos sufriendo por haber desobedecido, entonces lo único que tenemos que hacer es agarrarnos y decir, Señor, estoy dispuesto a reconocer mi responsabilidad en esto, estoy dispuesto a recibir lo que tú dejes que llegue a mi vida en este tiempo y Señor, ayúdame después de que esta prueba pase a no volver a caer en el mismo error. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, ya sea que Dios permita que esta prueba llegue, o ya sea que nosotros estemos pasando por la prueba, estemos teniendo que luchar esta batalla por nuestra propia imprudencia, no importa cuál sea el caso, debemos recordar que cuando estamos siendo probados por lo uno o por lo otro, Dios siempre nos va a dar la salida juntamente con la prueba. Eso es algo grandioso que debemos de recordar. Porque a menudo nos encontramos sintiéndonos sin esperanzas, a menudo nos sentimos como que el peso del mundo está sobre nosotros y como que no hay forma que jamás vayamos a salir de la prueba en la que nos encontramos. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando somos tentados o cuando estamos pasando por alguna prueba, ¿sí?, el Señor siempre nos va a dar la salida juntamente con ella. Y lo que tenemos que hacer entonces es, cuando estamos pasando por una prueba, estar a las vivas, estar en oración, estar en la palabra. Porque si le vamos a creer a Dios, quiere decir que en un momento va a abrir la puerta por la cual vamos a tener que pasar para salir de esa prueba y tenemos que estar listos para ello. Ahora, si estamos quejándonos y si estamos lamentándonos y si no estamos en la palabra y si no estamos orando, puede ser que la puerta haya pasado y se nos pasa. ¿Y saben qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que volver a repetir la prueba. Vamos a tener que seguir. Porque una prueba, cuando no la pasamos en la escuela, ¿qué sucedía? La teníamos que volver a hacer, la teníamos que volver a repetir, ¿verdad? ¿Alguno alguna vez? No, mejor no levante la mano, iba a decir. ¿Alguno ha repetido año, pero no, mejor no?
Entonces, tenemos que estar a las vivas, porque si la palabra de Dios es cierto, juntamente con la prueba o con la tentación, que a veces se traduce la misma palabra tentación o prueba, Él nos va a dar la salida. En Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo 13, se nos dice, y Pablo nos dice muy claramente, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Sí, de nuevo, Primera de Corintios 10:13. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana. En otras palabras, cualquier prueba que estemos pasando, cualquier tentación que estemos sufriendo, es una prueba o tentación humana. No es sobrehumana. No es super prueba, no es super tentación, porque si fuera una prueba o tentación sobrehumana o super prueba o super tentación, ¿qué sucedería? No la soportaríamos. Y aunque nosotros pensamos que no podemos soportarla, Dios no nos da más de lo que podemos soportar. Y si nos da la clase de prueba que nos está dando y estamos pasando por ella, es porque Dios en su economía, en su mente, en su corazón sabe que la podemos soportar. Entonces no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana. La siguiente parte de ese versículo en 1 Corintios 10:13 dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará ¿qué? La salida. ¿Para qué? Para que puedan sobrellevarla. Qué hermoso el corazón de nuestro Dios hacia nosotros, ¿no es cierto? Que aun cuando nosotros mismos, a veces por nuestras propias imprudencias y errores, sufrimos estas pruebas y luchamos, tenemos que librar estas batallas. Y a veces porque Él deja que esto suceda o las manda a nuestras vidas, de cualquier forma, Él siempre está ahí para mostrarnos la salida. Él siempre está ahí para ayudarnos a sobrellevar esa prueba. Él no nos deja ni nos desampara. Los hijos de Israel van a tener que pasar por pruebas. Van a tener que pasar por aflicciones. Pero va a ser porque ellos no hicieron todo lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Sin embargo, también Dios les da la solución. Sin embargo, Dios también les muestra el camino. A veces lo tomaban, a veces no. A veces seguían las instrucciones de Dios, a veces no. A veces se la jugaban, ¿verdad? El problema con jugársela con Dios es que Él es Dios y nosotros no. Y la sujeción es algo que todos, mis hermanos y hermanas, todos, la sujeción es algo que todos debemos aprender a tener delante de Dios. A sujetarnos a Él, a someternos a Él. A decir, Señor, tú eres Dios y yo no, así es que tú sabes mejor que yo. Ahora, ahí en el capítulo 15, los versículos 1 al 12, ¿sí? Empezamos a ver la repartición de la tierra. Empezamos a ver que los hijos de Israel finalmente lo estaban recibiendo. Los versículos 13 al 19, por ejemplo, vemos la tierra que fue asignada para Caleb y para toda su familia. La tierra que le fue asignada a Caleb y a toda su familia. Y hablamos acerca de Caleb en el capítulo 14 la semana pasada, ¿verdad? Entonces ahí se nos explican los límites de dónde a dónde exactamente, entre quién y quién estaban la tierra de Caleb, ¿sí? En los versículos 20 al 62 del mismo capítulo 15 se nos llama la atención a las ciudades, a las villas, a las regiones ocupadas por la tribu de Judá. La tribu de donde finalmente iba a venir el Mesías, la tribu de donde vendría un día David, la tribu que iba a ser la tribu que iba a tener el cetro finalmente cuando el Mesías viniera sobre todo Israel. Pero en el versículo 63 del capítulo 15 se nos dice algo que nos ayuda a entender por qué los hijos de Israel tuvieron que pasar por las pruebas y las dificultades y librar las batallas que tuvieron que librar estando todavía en la tierra, estando ya, en la tierra prometida. Noten en el versículo 63 dice, sin embargo, los hijos de Judá no pudieron arrojar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Y hasta el día de hoy, o sea, hasta el día en el que se escribió el libro que estamos leyendo, conviven con los hijos de Judá en Jerusalén. Noten, no pudieron echar fuera de la tierra a los jebuseos.
Se quedaron los jebuseos a habitar en Jerusalén. Los hijos de Judá no pudieron echarlos fuera. ¿Sí? Y podemos entender, si nos acordamos de nuestro estudio acerca de Jerusalén y los jebuseos en primera y segunda de Samuel, cuando David finalmente conquistó la tierra, podemos entender que Jerusalén era una ciudad difícil de conquistar. ¿Sí? Estaba en una colina, está de hecho en una colina, estaba amurallada, tenían soldados, tenían defensas, entonces era difícil de conquistar para la tribu de Judá. Sin embargo, no importa cuán difícil sea la lucha, el Señor les había dicho que Él iba a estar con ellos y que Él iba a entregar a sus enemigos en sus manos y que no tenían por qué temer. Con la promesa de Dios, entonces, con la ayuda de Dios, ellos podían triunfar. Podrían haber atacado Jerusalén, podrían haber atacado a los jebuseos, podrían haber hecho lo que el Señor les dijo que hicieran, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Y no fue tanto, como vamos a ver, que no hayan podido por el gran poder, por lo fuerte que hayan sido los jebuseos, sino que no pudieron porque no se dieron a la tarea. Y saben que no existe realmente una buena excusa por la cual esta ciudad debió quedarse en manos de los jebuseos hasta el tiempo de David. No la había, porque Dios había prometido que Él iba a estar con ellos. Hablaba de las pruebas y batallas que a veces tenemos que librar nosotros por nuestra propia imprudencia. A menudo Dios nos va mostrando en nuestro caminar con Él que hay ciertas cosas en nuestra vida que debemos deshacernos de ellas, que debemos de sacarlas de nuestra casa, que no debemos permitirlas en nuestra casa, que no debemos permitir que entren por nuestra vista, que entren por nuestro oído, que entren en nuestro corazón, porque son enemigos que tarde o temprano van a lanzar un ataque bastante fuerte en contra de nosotros. ¿Y qué hacemos? Como la tribu de Judá, se nos olvida que el Señor nos ha dado el poder para vencer esos enemigos, para poder echarlos fuera, para poder no permitir que se queden en nuestra Jerusalén, ¿sí? Y los dejamos ahí. Transigimos en nuestra fe, transigimos en nuestra manera de ver las cosas y los dejamos porque pensamos que de alguna manera los vamos a tener bajo control, como vamos a ver más adelante en otras ocasiones. Pero no es así. El Señor nos ha dicho que nos deshagamos de toda la levadura. Acuérdense, la levadura es un símbolo del pecado. Tenemos que deshacernos de toda la levadura que hay en nuestra vida, para que esa levadura no venga y nos haga caer, ¿verdad? Como cuando no caminábamos con Cristo. En el capítulo 16, vemos los límites, por ejemplo, los versículos 1 y 4, vemos los límites de la provincia que pertenecían a los hijos de José, a Efraín y la mitad de la tribu de Manasés, que cruzó el río Jordán con el resto del pueblo de Israel, después de que la mitad de la tribu se quedó del otro lado del río Jordán, ¿sí? Los límites se nos muestran en los versículos 5 al 10, se nos muestran los límites de la provincia que sería de Efraín. De nuevo, algo tedioso, de nuevo algo para nosotros que, ¿qué caso tiene que esté en la Biblia? Pero para ellos era importante. Pero noten lo que dice el versículo 10 del capítulo 16 de Josué. Sin embargo, no pudieron arrojar a los cananeos que habitaban en Geser. Así que se quedaron a vivir entre la tribu de Efraín. Noten, y hasta el día de hoy son sus tributarios. Otra vez, otra tribu que vamos a ver más adelante que decían que era bastante grande. Pero otra vez, están en su tierra. El mandamiento de Dios era que echaran fuera a todos los cananeos, a todos los que estaban ahí. Pero una vez más, no los echan fuera. No arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, ¿sí? Y ese fue el error de ellos. Fue el error de ellos, echar a los cananeos completamente fuera de la tierra. Noten, aún dentro de la tierra prometida, aún quedaba trabajo importante por hacer y batallas que pelear. Pero hay batallas que se tienen que pelear de nuevo, porque simplemente son el resultado natural de estar en donde Dios manda.
Hay otras batallas que se tienen que pelear única y exclusivamente por no hacerle caso a Dios. Por no hacerle caso a Dios. Entonces el cananeo se quedó en medio de Efraín. Y nos dice hasta hoy, hasta ese día, hasta los días en los que se estaba escribiendo la historia. Ahora, nos dice algo aquí, que fue un tributario. En otras palabras, los cananeos fueron forzados por Efraín a que le pagaran tributos a los hijos de José, a Efraín. En otras palabras, eran sus súbditos, estaban subyugados por la tribu de Efraín. Pero me pregunto yo, si era posible para ellos forzarlos a que les pagaran tributo, ¿no hubiera sido posible para ellos echarlos de la tierra? Yo creo que sí. Yo creo que sí era posible. Pero creo que a menudo es difícil renunciar a las cosas que son de ganancia para nosotros cuando venimos al Señor. ¿Sí? Cuando hay cosas en nuestra vida que de alguna manera nos están sirviendo de algo. Sabemos que no son completamente la voluntad de Dios. Sabemos que de alguna forma nos llevan a hacer cosas que sabemos que la palabra de Dios no está de acuerdo con ello. Pero porque nos traen alguna ganancia, porque nos traen algún provecho, porque nos traen algo de beneficio para nosotros dentro de lo terrenal, lo dejamos. Seguimos con ello. Pero de nuevo es imperativo que todo aquello que nos pudiera hacer apartarnos de Dios sea echado fuera de nuestras vidas. No le hace que de repente diga, ay, pero ¿cómo me voy a deshacer de este negocio que tengo aquí por abajo del agua, verdad? ¿Qué voy a hacer sin ese dinerito que me gano así, sin querer queriendo? Ok. ¿Ya? Ok. ¿Qué voy a hacer si este dinerito que me pagan al cash, ¿verdad? Lo tengo que reportar al IRS. Entonces voy a tener que pagar más impuestos. Entonces voy a tener me va a faltar. ¿Sí? Y a menudo, así como los de Efraín, porque hay algún beneficio para nosotros, seguimos aceptando y seguimos haciendo cosas que en un momento dado van a explotar en nuestra cara y nos puede costar muy caro. Entonces vamos a tener que librar una lucha contra el IRS. ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha hecho una auditoría el IRS y los ha traído, pero sí en jaque? No se los recomiendo. ¿Ok? Porque no es nada divertido. Especialmente cuando empiezan a quitarle a uno el cheque y ellos pueden entrar a su trabajo y decir, esta persona nos debe tanto y hasta que nos pague todo lo que nos debe le vamos a estar quitando de su cheque tal cantidad, y hasta que no le pague hasta el último centavo, con intereses, con multas y todo, su cheque no es suyo. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un trabajo en donde nos paguen en efectivo para que el IRS no sepa y así sucesivamente. Lo único, digo, confesión aquí, se los digo por experiencia. No se lo estoy diciendo porque alguien me lo contó. Okay, por mucho tiempo le estuve pagando al IRS. ¿Por qué? Porque no reporté algo que había ganado. ¿Por qué? Porque si lo reporto, entonces no me va a llegar tanto en los taxis, ¿verdad? Y mucho menos en los camiones, ¿verdad? Y eso suele suceder, así como los hijos de Israel, suele suceder que nos damos esas libertades, dejamos a estos enemigos porque son tributarios, me están dando un beneficio, así es que los vamos a dejar. Entonces a veces es difícil renunciar a esas cosas que nos traen alguna ganancia cuando venimos al Señor. Pero de nuevo, es imperativo que todo aquello que nos pudiera hacer apartarnos de Dios, que nos pudiera hacer caer, sea echado fuera de nuestras vidas. A pesar de que algunas de esas cosas pudieran ser de ganancia para nosotros. Eso no justifica nunca ni la desobediencia de ellos, ni la desobediencia de nosotros al mandamiento de Dios.
Sí, de nuevo, si ellos tenían el poder para hacerlos tributarios, ¿no tendrían el poder para echarlos fuera? ¿No tendrían el poder para derrotarlos por completo? Sí, creo que lo tenían. Pero encontraron algo de beneficio para sí mismos dentro de lo que estas personas podían dar y los dejaron ahí. ¿Sí? Ahora, si vemos atrás unos cuantos capítulos, vemos que ya Josué había logrado casi vencer completamente a estos cananeos. Sí, por ejemplo, en Josué capítulo 10, en el versículo 33, se nos dice: Orán, el rey de Geser, fue en ayuda de Laquis, pero él y su pueblo fueron derrotados por Josué, y ni uno solo de ellos quedó con vida. O sea que ya Josué había derrotado a algunos de estos pueblos, y no había razón por la que ahora los hijos de José, en este caso Efraín, no terminara con ellos. En Josué capítulo 12 y los versículos 9 y el 12 nos dice que los reyes que Josué derrotó fueron el rey de Eglón y el rey de Geser. Entonces ya los habían semiderrotados, ya estaban menguados en cuanto a su poder, en cuanto a su fuerza. ¿Sí? Pero ellos decidieron dejarlos. Ahora, hay veces que Dios nos ha ayudado a derrotar a nuestros enemigos en nuestra vida, ¿no es cierto? Nos ayuda a derrotar a nuestros enemigos, los enemigos que enfrentamos en nuestra vida. Pero también a menudo nos descuidamos, y porque no nos dimos a la tarea de derrotarlos completamente, cuando menos pensamos los tenemos de nuevo sobre nosotros, y a menudo montan un ataque mucho más poderoso que el que habían atacado, el que habían montado anteriormente. ¿Sí? Y este tipo de transigencia parece algo inocente, pero en el pueblo de Israel se convirtió en una forma de idolatría, de adoración inmoral. ¿Sí? Entraron cosas al pueblo de Israel que Dios nunca quería que hubieran entrado. ¿Sí? Y esta es una razón porque vemos tantas luchas cuando llegamos al libro de los Jueces. ¿Sí? Los israelitas no conquistaron por completo todos los pueblos. Primero porque ellos querían paz a todo costo. Todos queremos estar en paz, ¿no es cierto? Yo lo único que quiero es paz. Ya no me importa que pierda, ya no me importa que tenga que dar, ya no me importa que tenga que ceder. Yo lo que quiero es paz. Y la paz a cualquier costo termina costando, mis hermanos. Especialmente cuando hablamos de la paz con la carne. No debemos hacer paz con la carne. No debemos hacer las paces con el pecado. No debemos hacer las paces con el mundo. Tenemos que estar a las vivas siempre. Y podemos derrotarlos porque Dios nos ha dado los recursos para derrotarlos. Pero ellos querían paz a todo costo. ¿Sí? Pero no necesitaban hacer paz con esos enemigos. No necesitaban hacer paz con esos enemigos porque Dios les había dicho que Él los iba a entregar en sus manos. En Éxodo capítulo 23, en los versículos 31 al 33 leemos lo siguiente: Estableceré tus fronteras desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Sí, pondré en tus manos, noten, pondré en tus manos a los habitantes de la tierra, y tú los arrojarás de tu presencia. En el versículo 32 les dice muy claramente lo siguiente. Versículo 32: no harás alianzas con ellos ni con sus dioses. ¿Está claro? ¿Alguien no entiende lo que quiso decir Dios ahí en ese versículo tan cortito? No harás alianzas con ellos ni con sus dioses. Es más claro, no canta un gallo, ¿no es cierto? No harás alianzas con ellos ni con sus dioses. Versículo 33, noten lo que les dice: no habitarán en tu tierra para que no te sean de tropiezo y te hagan pecar y servir a sus dioses. No los permitas. No dejes que entren. No les des tregua. No les des paz. Creo que es muy claro. Creo que Dios nos dice claramente ahí. No debemos darles cabida.
Sí, ¿qué enemigos pudiéramos nosotros nombrar que vienen y nos atacan dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestro propio hogar, de nuestra propia mente, de nuestro propio corazón, que si les damos cabida nos pueden hacer caer? El temor. Cuando sentimos temor, ¿verdad?, de algo que está pasando, si lo dejamos, si le damos cabida al temor, nos va a llevar a fracasar, porque el temor nos va a paralizar. La duda de si Dios está con nosotros o no. Como los hijos de Israel cuando estaban en el desierto y tentaron al Señor y dijeron, bueno, ¿está Dios con nosotros o no? Sí. El pecado, simplemente, abiertamente el pecado. Saber que algo no está bien delante de Dios, pero todos lo hacemos porque al fin de cuentas estoy bajo la gracia. Sí. Todas esas cosas, todas esas transigencias que a veces hacemos en nuestro diario caminar, en nuestro caminar con Dios, olvidándonos de que Dios nos dijo que Él iba a estar con nosotros y que nunca nos iba a dejar ni nos iba a desamparar y que nos iba a dar los medios para vencer todos estos enemigos. A menudo caemos presas de ellos y a veces caemos hasta en depresiones, que es tan difícil salir de ellas, que a veces queremos hasta morirnos, ¿verdad? Pero Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Sí? Y tenemos que confiar en Él. Y aun cuando a veces no nos sintamos, ¿verdad?, porque son nuestros sentimientos los que nos abruman, son los que nos tratan de presionar. Aun cuando no lo sintamos, tenemos que sacudirnos y decir, Dios está conmigo. Yo sé que ahorita el peso de esta carga, yo sé que ahorita el peso de esta prueba, yo sé que ahorita los ataques de este enemigo no me están dejando sentirlo, pero no se trata de mis sentimientos, se trata de la promesa que Él hizo de que Él iba a estar con nosotros. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, Pablo les escribe a los Corintios y les dice en 2 de Corintios capítulo 6, los versículos 14 al 17, nos dice, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Noten ahí la primera parte del versículo 14. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual. A menudo citamos esto a los jóvenes que andan de novios y se quieren casar y la muchacha anda con un novio incrédulo, o el muchacho anda con una novia incrédula y le citamos esto, ¿verdad? La Biblia dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos, pero no es nada más para ellos, es para todos nosotros. Para que no hagamos alianzas con los incrédulos, para que no hagamos alianzas con los enemigos de Dios. Ahora, como vimos el domingo, esto no quiere decir que no vamos y buscamos a los incrédulos para predicarles el evangelio y para traerlos a los pies de Cristo, pero no hacemos alianzas con ellos, ¿verdad? Y también, como dijimos el domingo, a menudo hay gente que dice, bueno, pero Jesucristo anduvo, se juntó, se reunía, convivía con pecadores y republicanos, con pecadores y publicanos, ¿verdad? Pero no es cierto. Los iba y los buscaba porque había venido a buscar y sanar lo que estaba perdido, ¿sí? Pero con quienes se reunía era con sus discípulos la mayor parte del tiempo. Entonces, Pablo muy claramente les dice aquí de nuevo en el versículo 14 de 2 de Corintios 6, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? En el versículo 15 de 2 de Corintios 6 sigue diciendo, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Luego noten lo que les dice, ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos y yo seré su Dios. Y ellos, ¿qué serán? Serán mi pueblo. Voy a andar entre ellos. Yo voy a ser su Dios. Ellos van a ser mi pueblo. Y al decir eso, lo que Él está haciendo es comprometerse con ellos, hacer lo que un Dios puede hacer por el pueblo que lo adora, por el pueblo que le sirve. Versículo 17 sigue diciendo, por lo tanto el Señor dice,
Salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y luego uno de los versículos más hermosos de las Escrituras: y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Él lo ha dicho, Él lo ha prometido. Vimos el jueves pasado, al comenzar nuestros 21 días de oración, acerca de cómo Dios es nuestro Padre amoroso y perfecto, ¿verdad? Él es nuestro Padre. Pero de nuevo tenemos que apartarnos de todo ello. Así como los israelitas tenían que haber derrotado a esos enemigos porque Dios les había dado el poder para hacerlo, y no hacer ningún pacto con ellos, aunque fueran tributarios, hicieran lo que hicieran, aunque les prometieran el cielo y las estrellas, no tenían por qué hacer pacto con ellos. ¿Por qué? Porque Dios se los había mandado. Así Dios nos dice a nosotros: apártense, no tomen parte con ellos, no toquen lo inmundo, y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. En el capítulo 17 de Josué, de nuevo vemos en los versículos 1 y 2 la distribución de la tierra entre las familias restantes de la tribu de Manasés. Y luego tenemos un incidente bastante curioso, pero muy importante, que veamos en los versículos 3 al 6. Porque en los versículos 3 al 6 se les concede algo a las hijas de un hombre llamado Zelofahad. Se les concede la herencia de su padre. Se les concede lo que regularmente era destinado solamente para los varones. ¿Sí? Era destinado solamente para los varones. Pero aquí se hace un acuerdo. Y esto es algo que Moisés hizo desde antes de que llegaran. Pero se hace un acuerdo, ¿sí?, con las hijas de Zelofahad, porque él no tuvo hijos, sino hijas. Ni un hijo. Se supone que las propiedades se pasaban de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. La mujer heredaba la herencia de su marido, pero la mujer no heredaba necesariamente de la herencia del padre. La herencia pasaba inmediatamente a los hijos, a los hermanos de las mujeres, y las mujeres de todas maneras se beneficiaban de esa herencia, pero no tenían ninguna propiedad. Este hombre no tuvo hijos, ¿sí? Entonces es anotado en el texto aquí porque era inusual que las mujeres recibieran una herencia. Era importante que la tierra permaneciera en las familias ancestrales, y se seguía la costumbre de nuevo de padre a hijo, de padre a hijo, ¿sí? Pero como él no tuvo hijos y nada más tuvo hijas, algo se tuvo que hacer para esto, en esta situación. Y esto que vemos aquí es la implementación de una decisión a la que llegó Moisés después de consultar al Señor al respecto de este asunto. Miren ahí en sus Biblias, en el libro de Números. Abran sus Biblias al libro de Números. Yo sé que ya no estamos acostumbrados a abrir la Biblia, pero hoy van a abrir la Biblia. Lo vamos a hacer a la antigua. O abran su iPhone, o abran su iPad, o abran su smartphone, o lo que traigan. Estamos en tiempos modernos, ¿verdad? A Números capítulo 27. Vamos rápidamente a recontar esto que sucedió. Números 27, comenzando con el versículo 1, se nos dice: Zelofahad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, tenía 5 hijas llamadas Malán, Ogá, Joglá, Milcá y Tirsá. Estas fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se presentaron ante Moisés y el sacerdote Eleazar y ante los príncipes y toda la congregación para decirles. Versículo 3 de Números 27 sigue diciendo: nuestro padre murió en el desierto. Escuchen el versículo 3, es importante. Nuestro padre murió en el desierto, pero no por haber estado en el grupo de Coré, entre los que se juntaron contra el Señor, sino que murió, noten, por su propio pecado y sin haber tenido hijos varones. Es importante que leamos eso. Murió por su propio pecado y sin haber tenido hijos varones. Versículo 4 dice: ¿acaso por no haber tenido hijos nuestro padre se quitará su nombre de entre su familia? Danos una propiedad familiar entre sus hermanos. Moisés, dice el versículo 5, le presentó el caso al Señor. Y el Señor le respondió:
Versículo 7. Las hijas de Zelofajad tienen razón. Dales posesión de una propiedad familiar entre los hermanos de su padre. Traspasa a ellas los derechos de propiedad de su padre. Además, diles a los hijos de Israel que cuando alguno de ellos muera sin tener hijos, sus derechos de propiedad se traspasarán ¿a quién? A su hija. Ahora, si tampoco tuvo hijas, sus derechos de propiedad pasarán a sus hermanos. Si tampoco tuvo hermanos, sus derechos de propiedad pasarán a los hermanos de su padre. Y si su padre tampoco tuvo hermanos, sus derechos pasarán a su pariente tribal más cercano. Y este será el dueño. Esto será un estatuto legal, noten, estatuto legal para los hijos de Israel, tal y como yo, el Señor, te lo he ordenado. Un par de cosas que tenemos que notar aquí, ¿sí? Un par de cosas. Aquí podemos ver claramente que nunca fue la intención de Dios hacer menos a las mujeres como muchos pretenden decir. Dios siempre ha visto a la mujer como igual al hombre. Nunca la ha hecho menos. Con el tiempo, con las tradiciones, el hombre por su duro corazón empezó a verlas como menos, pero Dios nunca fue su intención que las mujeres fueran hechas menos, ¿sí? En nuestros días muchos pretenden decir que en la religión cristiana las mujeres son pisoteadas y que tienen que ser sumisas y que quién sabe qué y que quién sabe cuánto. ¿Saben que los que hablan de esa manera y dicen barbaridades como esas no entienden las escrituras y las tergiversan para aprovecharse de las mujeres? Pero cuando vemos todas las escrituras y vemos cómo Dios nos manda que tratemos a nuestra esposa, a nuestras mujeres, ¿sí? Podemos ver que Dios tiene a la mujer en muy alta estima. Ahora habrá quien diga, bueno, pero la mujer vino del hombre, así es que sin el hombre la mujer no hubiera podido ser. Bueno, podemos decir eso de Adán, pero ¿qué tal los hombres que vienen después de Abraham? ¿Hubieran podido nacer de Abraham nada más? Para nada, los hombres también necesitamos a la mujer para poder haber nacido, ¿sí? Entonces Dios siempre los ha tenido parejos, ¿sí? Dios siempre los ha visto iguales, ni uno tiene mayor o menor valor, porque Jesús murió por hombres y por mujeres. La salvación se ofrece a los hombres y a las mujeres. Y de hecho, si nos hacemos un estudio, las mujeres son mucho más... No te enojes. Las mujeres son mucho más espirituales que los hombres. Sí, son mucho más espirituales que los hombres. En muchos casos las mujeres son las primeras que vienen a Cristo y luego por testimonio de ellas los maridos vienen a Cristo también. ¿Sí? Entonces Dios nunca las ha visto como menor o como con menor valor, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo que podemos ver aquí en este pasaje es que Dios no castiga a los hijos y a las hijas por los pecados de los padres. ¿Okay? Hay mucha gente que tiene esa idea de las maldiciones generacionales, ¿verdad? Y porque tu padre fue esto, entonces tú también estás maldecido o maldecida y Dios te va a castigar a ti o los va a castigar a ustedes o nos va a castigar a nosotros. Hay muchos hijos que también, si mi padre no hubiera sido esto y aquello y lo otro, yo no estuviera la vida que tengo porque Dios nos maldijo por causa de los pecados de nuestro padre. Dios no castiga a los padres por los pecados de los hijos y Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres. Porque Dios es justo, Dios es perfecto. Y como dice su palabra en el libro de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado con cosas como, con pensamientos como esos. En Deuteronomio capítulo 24, en el versículo 16, se nos dice lo siguiente: ningún padre morirá en lugar de su hijo, ni tampoco ningún hijo morirá en lugar de su padre. Noten lo que dice ahí al final del versículo: cada uno responderá por su propio pecado. Cada uno va a responder por su propio pecado. Mi hijo no va a pagar por mis pecados, pero yo tampoco voy a pagar por los pecados de mi hijo. Dios lo va a hacer responsable a él de sus acciones.
así como Dios me va a hacer responsable a mí de mis acciones. ¿Sí? Y Dios va a ser responsable a Henry de lo que está pasando con el micrófono. No, no es cierto, no hay nada que pueda hacer. Simplemente yo creo que el diablo se está enojando por lo que estamos hablando. Pero, entonces, ningún padre morirá en lugar de su hijo, ni tampoco ningún hijo morirá en lugar de su padre. Cada uno responderá por su propio pecado. En Ezequiel, capítulo 18 y el versículo 20, leemos lo siguiente. Solo el que peque merece la muerte. ¿Escucharon eso? Solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia, y el malvado será juzgado por su maldad. No nos engañemos. Cuando lleguemos delante de Dios, no vamos a poder echarle la culpa a nadie. A nadie. Por los errores que cometimos. Por eso es importante llegar cubiertos de Cristo. Por eso es importante llegar teniendo a Cristo como nuestro abogado. Por eso es importante llegar habiendo sido lavados de nuestros pecados por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y por eso tenemos que dejarles saber a nuestros hijos que Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Y cuando llegan a la edad de la responsabilidad, no es responsabilidad del Padre salvarlos. La única forma en la que pueden ser salvos es porque ellos mismos reconocen su estado pecaminoso y se rinden a los pies de Cristo, pidiendo perdón, arrepintiéndose y poniendo su fe en Él. Dos cosas muy importantes acerca de Dios que debemos reconocer aquí en este pasaje. Y creo que por eso a veces hay pasajes como este que tenemos que escudriñar y ver por qué se hizo esto. Ahora los versículos 7 al 13 del capítulo 17 nos dan los límites de la mitad de la tribu de Manasés que se quedó al oeste y su ocupación incompleta de nuevo de esa tierra. Versículo 12, noten lo que dice. Sin embargo, los hijos de Manasés no pudieron arrojar de aquellas ciudades a los cananeos, de modo que estos siguieron habitando esas tierras. Y cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, de nuevo obligaron a los cananeos a pagarles tributo, pero no los expulsaron de ahí. ¿Se fijan el tema? ¿Se fijan lo que pasa una y otra vez? Están recibiendo la tierra, están en la tierra prometida, pero estando en la tierra prometida no expulsan a todos aquellos que el Señor les dijo que tenían que expulsar. En los versículos 14 al 18, los hijos de José se quejan con Josué de que no les está dando suficiente tierra. Noten ahí, Josué 17, versículos 14 al 18 dice: los descendientes de José fueron a hablar con Josué y les preguntaron: ¿por qué nos has dado tan pocas tierras? Siendo que nosotros somos un pueblo muy grande y también tenemos la bendición del Señor. Josué les respondió: si en verdad son un pueblo tan grande como dicen, y ya que el monte de Efraín donde ustedes viven les queda chico, vayan al bosque y desmonten la tierra donde viven los fereceos y los refaitas. En otras palabras, si son tantos como dicen, tienen suficiente gente para ir a pelear contra ellos, así es que vayan, atáquenlos y quiten la tierra. Versículo 16, los hijos de José respondieron: es un hecho que ese monte no nos basta. Pero los cananeos de la llanura tienen carros de hierro, lo mismo que los que están en Bet-Seán y sus aldeas, y no se diga de los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué les respondió a Efraín y a Manasés de la casa de José: ustedes son un gran pueblo, tienen mucho poder, por eso se les van a dar más tierras. Que el monte será de ustedes, pero noten, deben desmontarlo para que lo puedan habitar y poseerlo hasta sus límites más lejanos. Y aunque los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, noten, ustedes los vencerán. ¿Sí? Entonces aquí Josué les dice: hey, ¿por qué vienen a quejarse conmigo? Ustedes son muchos, vayan y atáquenlos, vayan y quítenles esa tierra. Vayan y desmonten esa tierra. Ustedes tienen las fuerzas para hacerlo. Vayan, porque los van a poder derrotar.
Es muy diferente lo que están haciendo aquí estas personas, los hijos de José, la tribu de Manasés, con lo que hizo Caleb anteriormente en el capítulo 14, ¿se acuerdan? Josué 14, 10 al 12, en donde dice Caleb: el Señor me ha dado 45 años más de vida después de que entrara en la tierra prometida, tal y como Él se lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Así que ahora tengo 85 años, pero aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a reconocer la tierra. Tengo fuerzas para pelear y para salir y entrar. Por lo tanto te pido que me des este monte del cual habló el Señor aquel día. Tú eres testigo. Aquí viven los anaquitas y tienen grandes ciudades fortificadas. Pero noten la actitud de Josué, de Caleb. Pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de estas tierras. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Él dice: yo los puedo echar fuera si tengo que. Los hijos de Manasés querían, la tribu de Manasés quería todo fácil. Ay, están muy grandotes. Tienen ciudades fortificadas, tienen carros de hierro. Van a acabar con nosotros. Y Caleb, ¿qué dice? Con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de estas tierras. Sí. ¿Saben qué, mis hermanos? Dios nos ha dado grandes y maravillosas promesas. Amén. Y no importa qué enemigos tengamos que enfrentar aquí en la tierra, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 1 y el versículo 20: porque todas las promesas de Dios en Él, en Cristo, ¿son qué? Por eso, por medio de Él, de Cristo, también nosotros decimos ¿cómo? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. En 2 de Corintios capítulo 7 y el versículo 1 se nos dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Porque tenemos esas promesas, vamos a desechar todo lo pecaminoso de nuestras vidas. Vamos a desechar todo aquello que nos puede hacer caer, que nos puede hacer tropezar y faltarle a Dios. ¿Sí? Y vamos a perfeccionarnos en la santidad y en el temor de Dios para vencer a todos esos enemigos. Y por último, en 2 de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 al 11, mientras el grupo de alabanza pasa de nuevo al frente, leemos lo siguiente: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4 dice: por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso, dice el versículo 5, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Noten lo que dice el versículo 8: si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto, escuchen esto por favor, quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, ¿qué dice ahí? Jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se fijan? Ya estamos en la tierra, ya estamos en la tierra prometida. Tenemos que seguir luchando, pero tenemos que seguir echando fuera a todos los enemigos que nos encontramos para que podamos vivir, para que podamos tener esas puertas abiertas al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está con nosotros. Y si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Todos nuestros enemigos pueden ser derrotados. No hay razón por la cual ninguno de ellos todavía está entre nosotros. Así es que por el poder de Dios vamos a luchar y vamos a vencer. Amén. Oremos.